compañeros, a continuación vamos a presentarles un video expositivo sobre los principales órganos de control en Colombia. En este video vamos a hablar de sus principales funciones, sus características y su importancia para el gobierno colombiano. Hablaremos de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, iniciando por la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las Personerías. El funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación está orientado por la filosofía cimentada en valores y principios. Conformada por cerca de 4.000 servidores, tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto del Presupuesto Nacional. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos. Lo hace a través de sus tres funciones principales. La primera, la función preventiva, considerada la principal responsabilidad de la Procuraduría, está empeñada en prevenir antes que sancionar, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique una intromisión en la gestión de las entidades estatales. La segunda función es de intervención. En su calidad de sujeto procesal, la Procuraduría interviene ante la jurisdicción administrativa, constitucional y ante las diferentes entidades de las jurisdicciones penales, tales como penal militar, civil, ambiental, agraria, de familia y laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de la policía. Su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva cuando el procurador lo considere necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales. La tercera función es disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejen dineros del Estado, en conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario o la Ley 734 del 2002. La máxima autoridad de esta entidad es el Procurador General de la Nación, que es elegido por voto en el Senado. La Contraloría General de la República es el mayor órgano de control del Estado y le corresponde ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la administración a las entidades que manejan fondos o bienes de la nación, evaluar los resultados obtenidos, examinar la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control fiscal, generar una cultura de control del patrimonio del Estado y de la gestión pública, establecer las responsabilidades fiscales e imponer las sanciones pecuniarias que corresponden, así como las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. Ley 42 de 1993 como tal. Tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. La función de control y vigilancia fiscal que le corresponde a la Contraloría General de la República se concreta en tres labores misionales. Una, control macro, es evaluar el nivel agregado, el comportamiento de las finanzas del Estado y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos expresados por el gobierno. Igualmente se evalúa el impacto de las políticas económicas sobre el crecimiento económico, la distribución del ingreso, el bienestar general y la exposición fiscal del sector público. Responsabilidad fiscal. Es la determinación de la responsabilidad fiscal con el fin de recuperar los dineros sustraídos del erario y en general buscar el resarcimiento de los daños del patrimonio público. Auditorías. Control micro. Se traduce en la vigilancia asimátrica y permanente sobre las diversidades, entidades del Estado y aquellas particularidades que manejan recursos públicos que son sujetos al control excepcional. En la Carta Pública de Control Fiscal de la Gestión Pública pasó a ser previo y perceptivo, a posterior y selectivo. No obstante, el nuevo enfoque de control permite la aplicación de un control de advertencia o de prevención,
para que el administrador público conozca en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y mediante la aplicación de un control de corrección. Procesada a subnarlas, con lo cual lograremos entidades más eficientes y eficaces cumpliendo con el fin último del control, que está mejoramiento continuo de las entidades públicas. El Plan General de la Auditoría es la programación anual del control fiscal micro, el cual se desarrollará en una única fase. Tiene como propósito articular y armonizar la vigilancia de la gestión fiscal a través de la aplicación de la auditoría gubernamental con enfoque integral en sus diferentes modalidades: auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría de gestión de resultados, auditoría de gestión ambiental y auditoría de proyectos financiados por organismos internacionales, auditorías informática, evaluación de los sistemas de control interno, auditoría de procesos de privatización y auditoría de los planes de desarrollo. La personería municipal. El personero municipal es un servidor público que hace parte del Ministerio Público, a quien le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia de las conductas oficiales de quienes desempeñan funciones públicas y el control administrativo del municipio. Es elegido por el Consejo para el periodo que fije la ley. Ahora bien, se ha asignado a los personeros municipales una serie de funciones por medio de las cuales desarrollan y materializan los postulados del Estado social de derecho en el ámbito local, funciones susceptibles que deben ser agrupadas de la siguiente manera. Primera, funciones como agentes del Ministerio Público, funciones en materia de derechos humanos individuales, funciones en materia de derechos colectivos del medio ambiente, funciones como veedores del tesorero, funciones como entes de control disciplinarios. Esas 5 clases de funciones genéricas se encuentran descritas en una serie de artículos del 178 de la Ley 136 de 1994. El artículo 178, las funciones, el personero ejercerá en el municipio bajo la dirección de la Suprema del Procurador General de la Nación las funciones del Ministerio Público, además de que determine la Constitución, la ley y los acuerdos. Funciones: vigilar el cumplimiento de las constituciones, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones que hubieran lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución. Defender los intereses de la sociedad, vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales, ejercer vigilancia de las conductas oficiales a quienes desempeñan funciones públicas municipales, intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación los procesos ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, patrimonio o de los derechos de garantías fundamentales. Intervenir en los procesos civiles y penales de forma preventiva por las respectivas disposiciones de los procedimientos. Intervenir en los procesos de la policía cuando los consideren convenientes o cuando lo soliciten al interventor. Velar por la efectividad de los derechos y peticiones de los arreglos de la ley. Exigir a los funcionarios públicos municipales la información necesaria y oportuna para el cumplimiento de sus funciones sin que pueda oponerse reserva. Presentar al Consejo proyectos de acuerdo sobre la materia de sus competencias. Nombrar y renovar la conformidad con la ley, los funcionarios y los empleados con la dependencia. También defender el patrimonio público, interponiendo las acciones judiciales y administrativas pertinentes.
También divulgar, coordinar y apoyar el desempeño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Cooperar en el desarrollo de las políticas en las orientaciones propuestas por el defensor del pueblo. Interponer por delegación, también defender los intereses colectivos, en especial el ambiental. Velar porque se dé el adecuado cumplimiento en el municipio a las participaciones de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles y benéficas. También en la gestión pública municipal que establezca la ley. Apoyar la colaboración en forma diligente en las funciones que ejerce la Dirección Nacional en la atención de trámites y quejas. Vigilar la distribución de los recursos provenientes de las transferencias de los ingresos corrientes de la nación, del municipio y distrito. Promover la creación y el funcionamiento de las veedurías fundamentales y comunitarias. Cuando hablamos de la Defensoría del Pueblo, es importante tener en cuenta que la labor de vigilancia del poder público, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, se amplió gracias a la creación de la figura del Defensor del Pueblo, especialmente en cuanto a la protección, defensa, promoción, divulgación y el ejercicio de los derechos humanos. Mediante el artículo 281 y 282 de la Constitución, se estructuraron las características fundamentales y el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo como protección y desarrollo de la concepción de un Estado social de derecho. De esta manera se constituye en la autoridad estatal, cuya misión consiste en el control de la actividad de la institucionalidad pública y de algunos particulares a quienes les ha delegado funciones de carácter público respecto a los derechos fundamentales y las garantías para ejercerlos, para lo cual se le ha surtido de unos procedimientos flexibles, informales y expeditos para desempeñar sus funciones y tareas. La finalidad del ente defensorial es la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a los actos, amenazas, acciones ilegales, injusticias, cosas irracionales, negligencias, arbitrariedades, ya sean provocadas por una autoridad o por un ente particular. La Defensoría del Pueblo se instituye entonces como el organismo tutelar de los derechos y garantías de los habitantes del territorio nacional, como de los colombianos residentes en el exterior. Junto con la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo hace parte de lo que se denomina un ministerio público y se constituye, como se señaló anteriormente, como una entidad rectora de la defensa, la promoción y la protección de los derechos humanos. La capacidad que el constituyente de 1991 le otorgó a la Defensoría del Pueblo parte no solo del rango constitucional que le confirió, sino que además se instaló en el nivel de los estándares internacionales respecto a las líneas programadas acogidas por las Naciones Unidas. En cuanto a la educación en derechos humanos y el desarrollo de procesos de promoción, difusión y divulgación, como desarrollo de los instrumentos internacionales de los que Colombia es signataria. La misión institucional, de acuerdo con la normatividad vigente, comprende una serie de atribuciones y competencias dadas por el Defensor del Pueblo. Teniendo en cuenta esto, las funciones o las acciones en las que se debe enfocar este defensor son las siguientes. Como primera medida tenemos el orientar e instituir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. También está el divulgar los derechos humanos, recomendar las políticas para su enseñanza, invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho humano y los interesados allí en el tema. Organizar y dirigir la Defensoría del Pueblo en los temas que señale la ley,
interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. También es importante tener en cuenta que el defensor del pueblo tiene que rendir informes al Congreso de la República sobre su cumplimiento respecto a las funciones que le fueron asignadas. Es decir, que de una forma periódica este defensor debe emitir informes al Congreso de la República. Un aspecto singular acerca del surgimiento de la Defensoría del Pueblo es el hecho no previsto de cómo la Asamblea Nacional Constituyente tuvo la virtud de anticiparse a los resultados del trabajo adelantado por el Centro de Derechos Humanos, que desde octubre de 1991 había trabajado sobre un amplio conjunto de recomendaciones sobre la función, composición, estatuto y funciones de las instituciones nacionales de derechos humanos o defensorías del pueblo. A dicho cuerpo de recomendaciones se le ha dado el título de Principios de Pares, principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de la protección y promoción de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos en marzo de 1992. Bueno, cuando hablamos del defensor del pueblo y ya centrándonos en sus funciones como tal, debemos tener en cuenta que este defensor velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá una serie de funciones. Entonces, enumerándolas, sería la primera, el orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos, como lo habíamos visto anteriormente, pero en este caso ya está más centrado a estos habitantes en el exterior, ayudándolos a hacer valer sus derechos en un país extranjero. También deben divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Debe llegar a más lugares, haciendo todo el territorio nacional e internacional conozca sus derechos como seres humanos. También debe involucrar el derecho del habeas corpus e interponer acciones de tutela sin prejuicio al derecho de que asistan los interesados. Debe organizar y dirigir la Defensoría Pública en los términos que señale la ley, interponer acciones populares en los asuntos relacionados a su competencia, presentar proyectos de ley sobre materias relativas de su competencia y rendir informes del Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones, además de las que disponga la ley. El artículo 5 del decreto 025 del 2014 nos establece como funciones de este defensor del pueblo el definir unas políticas para impartir los lineamientos y directrices y adoptar los reglamentos y demás mecanismos necesarios para eficientar o hacer más eficaz este funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Es decir, que ellos deben definir unas políticas y diseñar un plan de acción o plan de trabajo para hacer más eficiente su funcionamiento y poder demostrar los resultados apropiados. Diseñar y dirigir, además de adoptar con el Procurador General de la Nación las políticas de promoción y divulgación de los derechos humanos en el país y en orden tutelares y de defensa. Hacer las recomendaciones y observaciones de las autoridades competentes respecto al alcance y al diagnóstico general sobre instituciones económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas que tengan impacto en los derechos humanos. Impartir las directrices para instalar a las organizaciones privadas que se abstengan de desconocer un derecho. Es importante tener en cuenta que también deben impartir directrices para el trámite de peticiones allegadas a la entidad por violación, amenaza o derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que la Defensoría del Pueblo está por y para el pueblo. Es decir, que tiene como labor principal evitar la vulnerabilidad o que se vulneren estos derechos humanos, y para ello debe ayudar a la población a impartir estas peticiones. Por eso, haciendo un paréntesis respecto a su importancia, la Defensoría del Pueblo es muy importante para la población, ya que nos permite una forma de conocer nuestros derechos y hacerlos valer. Ya con eso finalizaríamos la exposición del día de hoy.
No, él se movió. ¿Y el que tiene que ver ahí? La Contraloría. Ya. La labor de vigilancia al poder público a partir de la tenía que hablar, y las personerías municipales le otorgó a la Defensoría del Pueblo parte, no. Funciones. No, Angie. No, pero es que es una señal, señal. Gentes, sin que ello implique Ay, ¿por qué salta así? ante el Estado. Es el máximo órgano de